Ok, Bienvenidas, bienvenidos a toda la gente. Mi nombre es Toby Miller. Eso es el Cultural Studies Podcast. Y mi invitada de hoy es... Eva Aladro. Y Eva, hemos grabado hace tal vez 18 meses un episodio sobre tu obra académica, tu obra poética. Eres semióloga y poeta bien conocida mundialmente. Pero ahora estoy aquí para preguntarte sobre tu activismo actual en el contexto de la crisis universitaria española. Sí, Entonces, si sea posible, Eva, puedes compartir con nosotras y nosotros lo que lo que son como las líneas, las tendencias de esta crisis tratarme, porque y eh, también eh, tu activismo. bueno, pues sí, es muy interesante poder informar a la gente de la situación de la universidad en España y en concreto en Madrid, porque además por la circunstancia de cómo es el mundo universitario en España, resulta que en Madrid, bueno, y en Barcelona también, y en Granada quizás, nos concentramos la gran mayoría de los universitarios, de los jóvenes universitarios de todo el país. Fíjate que el 20% de los universitarios de España están en Madrid y estudiando en las universidades públicas de Madrid. Entonces, nuestra situación afecta a muchísima gente, pues es una comunidad de unos 200.000 universitarios más o menos, que es mucha gente, las 6 universidades públicas de Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos una situación de que a pesar de que el país está en una situación económica buena, bastante pujante, y hay un buen crecimiento, ahora se habla de casi un 3%, ¿no?, de crecimiento económico en España. Pero en Madrid gobierna el partido de derechas del Partido Popular y entonces este partido tiene una política absolutamente ultraliberal que hace que no invierta en ningún sector de los servicios públicos, ¿no? Ni en sanidad, ni invierte muy poco, a regañadientes, como decimos, ¿no? De muy mala gana. Entonces, la situación es mala, pero no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Vienen financiando muy, muy mal a la Universidad de Madrid. Por decisión específica, porque no quieren invertir en los servicios de educación superior, pero da la mala suerte, bueno, la mala suerte o también la buena suerte, como consideremos, que fíjate que en las universidades de Madrid y en las universidades de España, que son públicas, es donde se hace el 75%, no, perdón, el 95% de la investigación que hay en España, que no es gran cosa, pero, pero que la investigación en España no es como en Estados Unidos, ¿no? O a lo mejor pues como en Inglaterra, pero bueno, la poca investigación buena que se hace en las universidades públicas. Entonces, hay una infrafinanciación, decimos, es decir, se paga muy poco y muy mal a las universidades, a los centros de investigación universitarios, hasta el punto de que, fíjate, en los últimos eh, 10 años hemos perdido como un 20%, un 30% de poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Que nos están pagando por debajo de lo que crece la inflación a las universidades para las nóminas de los profesores, para los laboratorios. Entonces, ha llegado un momento en que ya no podemos más, porque realmente ya la situación es un estrangulamiento total, ¿no? Y entonces, pues estamos ahora luchando para intentar cambiar eso. Porque además hay una ley nacional oficial, que es la ley que regula toda la enseñanza universitaria en España, que obliga a todos los gobiernos de las comunidades, de las distintas provincias, a invertir un 1% de su Producto Interior Bruto, del GPB, que decís vosotros, en universidades, pero fíjate que ahora mismo están invirtiendo solo un 0,4%, un 0,45%. Entonces nos están dando miseria y hemos llegado ya al punto en que ya no estamos dispuestos a seguir así. Y entonces estamos en una gran movilización. Fíjate que hubo una manifestación en noviembre del 2025 que fueron decenas de miles, probablemente unos 40 50.000 personas, se reunieron en la Puerta del Sol. Me hubiera gustado que lo hubieras visto, Toby.
porque fue maravilloso, fue maravilloso. Un resurgir del movimiento de la lucha estudiantil, ¿no? Y mencionaste, profe, perdón, la música de emergencia mexicana, ¿no? Y mencionaste, profe, la actitud económica del gobierno madrileño como un problema específico aquí. Pero aparte de este compromiso liberal de este Sí. gobierno, hay otros elementos ideológicos que son relevantes. O sea, angustias sobre el liberalismo, izquierdismo, feminismo, etcétera, etcétera, de las universidades. Sí, porque una parte de la situación no es solamente por la financiación estrangulante que tenemos, sino que también es porque, fíjate que hay una ley que quieren crear de ordenación de las universidades que establece multas, sanciones a todos los estudiantes que hagan, por ejemplo, que puedan hacer una pancarta y ponerla sin pedir autorización, multas de hasta 100.000 euros te pueden poner de multa, entre 15 y 100.000 euros te pueden poner de multa si, por ejemplo, haces una manifestación no autorizada o si entras en una facultad para hacer alguna asamblea o si pones una pancarta. Entonces, también ellos también quieren controlar a la universidad. Esto sale también porque hace 2 años se realizó en España con la ocasión del genocidio en Palestina en las universidades españolas hubo acampadas, igual que en todo el mundo, ¿no? En España fue muy, muy importante el movimiento de las acampadas y particularmente en Madrid. Entonces hubo muchísima movilización y al gobierno ultraliberal de Isabel Ayuso le preocupa mucho esto, claro. Entonces quieren, por ejemplo, acabar con los movimientos políticos de izquierdas, quieren acabar con los movimientos en favor de Palestina. El feminismo tampoco les gusta, los movimientos feministas. Entonces, claro, hay un intento de fiscalizar, de amordazar a la universidad, ¿no? Como en otros sitios del mundo estamos viendo, exactamente igual que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O en otros momentos en México también ha pasado, pero bueno, sí, Tienes razón. Por ejemplo, tengo un colega en la Universidad de Iowa quien está enseñando la historia afroamericana y es obligatorio ahora mencionar ambos lados del debate sobre esclavitud, ambos lados, madre mía. de secuestrar, de todo eso, ¿no? Y otro colega, ella es profe en la Universidad de Indiana. Estas dos universidades son increíbles, ¿no? Emblemáticas de las Mm, capacidades investigativas del sector público. Es obligatorio en sus clases de literatura comparativa que no menciona la palabra casa por regulación universitaria. En todas, todos los estados estadounidenses donde hay un gobierno republicano, están sí, intentando, para utilizar tu metáfora excelente como poeta, estrangular las universidades públicas. Estrangular. Y después de 2 décadas de sufrir la crítica de cultura de cancelar, ahora está mucho peor y está al otro lado de estos derechistas. Sí. así es. Y el hecho de prohibir libros que se están prohibiendo todavía no ha llegado aquí, pero ya hay como, sí, como una tendencia a intentar cortar el pensamiento crítico en todos los sectores. Y la universidad en España tiene mucha fuerza para el pensamiento crítico. Entonces, claro, quieren callar a la gente, pero están encontrando bastante respuesta, bastante contestación y hay un movimiento. Y lo último que estamos viendo es que eh, tienen un poco de miedo. Fíjate que la semana pasada Isabel Díaz Ayuso tenía programado un acto en la universidad, no en la Complutense, pero en la Universidad Carlos III de Madrid, un acto para acudir, para vender sus ideas, etcétera, pero se enteró de que había una organización paralela que estaba preparándole una bienvenida especial, protestas, insultos y todo esto.
y al final ha cancelado el acto por miedo a la protesta, ¿no? Entonces, esto nos da una pista de que realmente cuando hay protestas y manifestaciones, producen un impacto, a pesar de que el gobierno en Madrid tiene la mayoría absoluta ahora mismo y que está subiendo las últimas elecciones. Ayer mismo el partido de extrema derecha, Vox, está disparado y tenemos mucha preocupación, ¿no?, con eso porque está entrando por la puerta, digamos, de atrás, ¿no? El movimiento totalmente reaccionario, ¿no? Pero en España, desgraciadamente, pues puede tener algunos seguidores. Entonces, Entonces, este así es. Partido Popular de Ayuso, en su caso, sí es ultraderecha, casi de Sí, Vox, pero sí, Vox 100% ultraderecha. 100%. Y hay conexiones fuertes con Hungría, con Orbán, con los Estados Ujú, Unidos, ujú. contra Trump, probablemente con Nigel Farage, ¿no? De Inglaterra, del Sí, Partido Reform. Y estas personas, y no es hablar en una manera de una conspiración, es reconocer los enlaces. Y por ejemplo, profe, estuve recientemente en Chile durante la campaña por la presidencia. sí, Es como de otra época, los debates de presidente y candidatas son a las 8 de la mañana por la radio. madre mía, Y yo estaba oyendo por la radio y increíble, el discurso fue importado desde los Estados Unidos, todo el discurso, pero es con increíble. el objeto, en este caso, venezolano. Pero para regresar a las manifestaciones, ¿puedes Mm. compartir con nosotros un poco más sobre lo que hicieron ustedes, lo que era la táctica, la estrategia, etcétera, Sí, etcétera, de estas acciones valiosas? sí. Es muy interesante porque recuperan un poco, sabes que en España tuvimos el 15M, el movimiento del 15 de mayo, cuando se produjo todas las revoluciones árabes y el crack, digamos, financiero. Entonces en España tuvo mucho peso el momento de Occupy Wall Street y todo esto. En España se generó un movimiento muy importante de asambleas, ¿no? Le llamamos, que son reuniones colectivas en las que se debaten puntos de trabajo, decisiones sobre cómo actuar, y tienen una estructura absolutamente atomizada con núcleos muy pequeñitos de trabajo que luego se van llevando las decisiones hacia las coordinadoras generales, etcétera. Entonces, este movimiento ya en la acampada por Palestina tenía esta forma de asamblea, pero ahora con las universidades, con la lucha por las propias universidades, lo que estamos trabajando es, cada facultad hay un grupo, una pequeña asamblea, y esas asambleas comunican sus decisiones, sus acciones, sus propuestas a la Asamblea General de la Universidad Complutense, por ejemplo. Entonces, la Asamblea General de la Universidad Complutense luego realiza una asamblea interuniversitaria con las otras y tomamos decisiones ya en colectivo. Ahora mañana vamos a hacer una asamblea interunis, no, perdón, mañana es una asamblea solo de la Complutense, pero se celebra aquí en la Facultad de Ciencias de la Información. Reunimos a todas las facultades a ver qué hemos decidido, cómo vamos a actuar ahora, ¿no? Y el día 14 de febrero, que por cierto es San Valentín, Día de los Enamorados, entonces vamos a ir a un sitio, un centro social en Madrid, y nos vamos a reunir todas las universidades. No sé cuánta gente vendrá, pero la otra vez vinieron bastante gente. Bueno, no es mucha gente la que se mueve, numéricamente no es mucha gente, pero luego es capaz de articular toda la comunicación con toda la universidad, con lo cual las últimas cosas que hemos hecho han funcionado muy bien. Hubo una huelga antes de la gran manifestación de 50.000 personas en la Plaza del Sol de noviembre. Hubo una huelga de 2 días que fue seguida por prácticamente el 100% de las universidades. No hubo actividad, no había nadie en las universidades, y luego hicimos esa manifestación. Entonces, ahora vamos a debatir si hacemos otra huelga. Podría ser huelga indefinida incluso, estamos contemplando. Lo que pasa es que eso tiene sus problemas, la huelga indefinida, porque, bueno, cancela el curso o puede afectar a los trabajadores porque pierden días de sueldo, ¿sabes? ¿No?
Pero la estrategia que estamos llevando es una estrategia en la calle, fundamentalmente de intentar despertar a la gente, llamar la atención, etcétera, y también una estrategia en los medios de comunicación, ¿no? Haciendo noticias, transmitiendo. Ahora hemos preparado un documento contra la ley nueva esta de las multas de las pancartas, que lo vamos a llevar porque es inconstitucional, atenta contra la Constitución. Entonces, eso lo vamos a llevar a tribunales si sale la ley, que todavía no ha salido. Igual conseguimos con la presión en la calle, etcétera, igual conseguimos que retiren esa ley, que es solamente un proyecto ahora mismo y que no se lleva a cabo. Entonces, te digo que lo que estamos haciendo es bastante eficiente. Parece que genera un poco de respeto en ellos y que quizás no saquen esa ley adelante, quizás den un poco más de dinero, pero bueno, tendrían que dar mucho más dinero. Ya te digo que dan menos de la mitad de lo que tendrían que estar aportando, ¿no? A la universidad. Pero bueno, a ver si conseguimos por lo menos que no lleven a cabo la ley esta de las multas, ¿no? Luego hay otra cosa que también están haciendo, Toby, que es que las universidades españolas tienen un órgano que se llaman consejos sociales. En origen, los consejos sociales eran una especie de consejos con representación de todos los estamentos sociales, sindicatos, trabajadores, empresa, ciencia, tal. Y en teoría eran órganos para aconsejar, para dar visiones de la sociedad al respecto de la universidad. Amigo, Pero el PP de Madrid ha empezado a meter en los consejos sociales de la universidad a gente que les interesan. Por ejemplo, están presidentes y directores de universidades privadas, ¿no? Por ejemplo, están también empresarios de Repsol, de petroleras, de El Corte Inglés, de tal. Están también directores de universidades privadas religiosas, ¿no? Y tienen una representación enorme, se han ido metiendo. Y en la nueva ley les dan más poder, poder de fiscalizar la universidad, poder de pedir informes, incluso pueden llegar a cortar el presupuesto de las universidades. Entonces, también estamos luchando contra eso, claro. Es una injerencia muy importante, ¿no? En lo que se llama la autonomía universitaria, que la autonomía de la universidad es otra cosa que es un derecho de la Constitución, está en la Constitución española. Entonces, si atacan esa autonomía, pues nosotros podemos reclamar ante el Tribunal Constitucional y acabar con eso, ¿no? Y estamos haciéndolo también. Entonces, hay divisiones, bifurcaciones dentro la élite del país, con personas con poder universitario, probablemente derecha, centro derecha, quienes quieren proteger las universidades de Ujú. estas cosas. Y parece también que en las huelgas y las manifestaciones participan personas dentro de la facultad, no necesariamente nuevamente activistas o izquierdistas o feministas, ¿vale? Entonces, Sí, muy hay bueno. una unidad, Mm. un sentido colectivo, me parece. Sí. Y lo que dices es muy cierto porque es verdad que, bueno, como las universidades en España son las públicas, son muy importantes porque es donde se hace mucha investigación, es donde estudia las tres cuartas partes de la población, etcétera. Hay mucha gente conservadora que trabaja en la universidad pública, catedráticos, gente de familias bastante adineradas que quieren defender la universidad pública. Por eso, y ellas también están presionando al PP para que no ataque de esta manera. E incluso podrían presionar para evitar que entrara en vigor esa ley de represión o se consiguieran mejores situaciones. Fíjate, por ejemplo, entre los rectores de las 6 universidades de Madrid hay al menos 2 rectores que son de Partido Popular y sin embargo están con las movilizaciones muy tibiamente, muy suave, muy dulce, no es una cosa, pero están respaldando la posición del movimiento. Entonces, bueno, eso es lo que puede salvarnos, porque hay otros, también te digo, hay otros que están, sobre todo, por ejemplo, tenemos casos de periodistas o directores de medios de extrema derecha o de derecha muy radical que tienen una universidad privada
y que además están participando o son presidentes de un consejo social de universidad pública. Entonces, una de las cosas que estamos pidiendo es que se acabe con eso, porque es un conflicto de intereses, ¿no? Hay un caso muy famoso que es el director del diario La Razón, que es un diario importante de extrema derecha, derecha extrema derecha, que él es decano de una facultad en una universidad, de una editorial del Grupo Planeta, y además es tertuliano y está siempre en televisión en la cadena La Sexta. Entonces, claro, imagínate, él en el periódico hace campaña contra las universidades públicas, luego va a las tertulias, pero luego va al Consejo Social, oye información allí y la filtra para criticar. O sea, hay situaciones muy, muy sucias de conflicto de intereses y queremos que eso empiece a acabar, ¿no? Porque no puede ser. Pero también es verdad que hay la otra parte, como tú dices. Hay gente muy, como en la trastienda, ¿no? Como un poco así disimulada, que están ayudando a las universidades a seguir adelante. Y esos son los que están frenando un poco las posiciones de Ayuso y su gente, ¿no? Fue un momento muy notorioso cuando Ayuso recibió reconocimiento honoris causa de la Complu y ella fue apoyada por los Stormtroopers de los Ya. territorios, Ujú. algunos voxistas. Entonces, necesito preguntarte, ¿cómo ha sido la reacción estudiantil? Porque por un lado, claro que el PP está intentando disminuir los derechos estudiantiles. Por otro lado, hay fracciones franquistas dentro de Sí, este sí. cuerpo. Entonces, ¿cómo ha sido su reacción a este activismo? Bueno, no tenemos, de momento no hemos encontrado ha habido algún caso aislado de gente que haya venido a reventar las manifestaciones, como decimos, es decir, gente que haya venido a gritar. Estábamos preparadas bastante por si acaso, porque es verdad que en Madrid, tú sabes que coquetean, como tú dices, están ahí entre... lo característico del partido con Ayuso es que tiene una frontera muy poco clara con Vox, ¿no? Y entonces tiene muchos discursos que son muy voxistas, efectivamente. Entonces, usan a veces a las juventudes del PP, que son los más jóvenes del PP, los jóvenes afiliados, que son muy de extrema derecha. Muchos de ellos los usan a veces para venir a atacar, pero no han atacado ni en la huelga ni en la manifestación de diciembre. No han venido y eso que podían haber venido. Y bueno, simplemente recibimos algunos ataques de la propia Ayuso diciendo que eran manifestaciones de los comunistas. La semana pasada estuvimos en el Parlamento, sí, estuvimos en el Parlamento y nos estuvieron atacando diciendo que éramos todos sindicalistas, todos los que estábamos. Te vi en tu camiseta verde, yo creo. Sí, que me llevé, ahora voy siempre de verde aquí en la universidad para ver si hago ahí. Pero sí, y nos dijeron que pertenecíamos a la CGT y a los sindicatos de trabajadores y que éramos una minoría extremista, pero es mentira, porque en la huelga la siguió casi el 100% y eso es un hecho que todo el mundo estaba de acuerdo que fue así. Entonces, por un lado, tienes esa posición así en ataque, pero es muy minoritaria, muy poca gente, hay algún diputado. Fíjate cómo es la cosa que fuimos al Parlamento de aquí de Madrid y nos invitaron porque iban a hacer una proposición, partidos de izquierdas iban a hacer una proposición para tumbar la ley. Bueno, al final no consiguieron nada, pero es muy interesante porque el consejero de Educación, que es la persona que nombra a Ayuso que es la que ha dictado toda la ley, que es un tipo que se llama Emilio Viciana, se llama el consejero Viciana. Bueno, nos dicen que él, su empeño personal es llegar a domar, llegar a someter a la universidad en Madrid, pero parece que no lo está consiguiendo, entonces cada vez en el partido tiene menos peso, menos poder. Y en cambio están cogiendo más poder otros consejeros que tienen más éxito en su tarea, ¿no? Y entonces este hombre en la asamblea ni siquiera respondió a Más Madrid, que presentó esa iniciativa, mandó a un chico joven de las juventudes del PP a responder, hizo unos ataques, este chico, si éramos comunistas, que si éramos sindicalistas, que éramos una minoría y tal, pero como que no tienen
fuerza, mucha fuerza para enfrentarse al movimiento. Es una cosa que no lo sabemos del todo, ojalá que sea así, pero tenemos esa sensación. Y los partidos de izquierdas, el PSOE y Más Madrid, estuvimos hablando con ellos y nos decían lo mismo, que es curioso porque parece que Ayuso no quiere del todo eh, despertar el avispero, ¿sabes? La, la colmena de avispas que es la universidad, porque claro, la universidad en Madrid, ya te digo, mueve al 75% de los jóvenes de Madrid. Y si a la universidad le va mal, pues a los jóvenes les va mal y a sus familias también, puede desencadenar, claro. Entonces es un sector muy estratégico, por lo cual no se atreven a hacer mucha guerra, ¿sabes? Creemos, ojalá, pero estamos en un pulso ahí. Dicho otra vez con referencia al mundo universitario estadounidense, allá Mm, ha sido una caída en la opinión pública sobre las universidades en mm, la última década. ¿Por qué? Por un lado, el costo está aumentando, más ya. que no la inflación en general. Em, por otro lado, propaganda terrible, muy mala, por los derechistas y muchos periódicos Mm, a las universidades. Y a esta mezcla de la economía política y la ideología atacando la reputación universitaria con el mm, público en general. No estamos hablando sobre este tipo de auge gigante en los costos mm. estudiantiles en el caso de España, pero ¿cómo está la opinión pública de las universidades? Porque una parte de la pelea contra el sector estadounidense es a causa de LGBT, Mm. ASA, Supongo que, todo esto. mm. Pues en España es curioso, fíjate, porque todavía no llegó. En las redes sociales sí que ves en los grupos ultra de las redes sociales, en TikTok, en Instagram, pero también sobre todo en X, ves que hay gente que ataca a las universidades por las mismas razones que se atacaban en Estados Unidos antes también. Si son nidos de comunistas, si son pandas de vagos que no sirven para nada, o también que regalan, porque ha habido un escándalo, ese sí que nos ha perjudicado mucho, la mujer del presidente de gobierno que tuvo un curso aquí denominado cátedra y que ese curso que hizo ella no tenían que habérselo dado porque ella no tiene una graduación académica como para tenerlo. Entonces, hay mucha gente que dice que la universidad lo que hace es regalar cátedras a las mujeres de los presidentes de gobierno y tal. Pero todo eso, todo ese flujo de mala imagen va por las redes sociales, pero en la opinión pública, por ejemplo, en medios de comunicación, nada, no hay nada de eso, no hay nada de críticas. Al contrario, hay una idea muy positiva de la universidad y tampoco en los medios impresos y en general en la opinión pública en la calle no se aprecia un descrédito, no, es solamente en las redes sociales y estos grupos. Entonces todavía es diferente, con lo cual, bueno, el hecho de que, por ejemplo, Ayuso no dé dinero para la universidad, pues se considera mal en general, incluso por la gente conservadora. Todavía hay una creencia en que la universidad es como lo dicen los medios, ¿no? Es el mundo del futuro, es lo que sirve para desarrollar un país a través de sus jóvenes. Los jóvenes son sagrados, entonces todavía en España eso funciona, esa idea funciona. Y bueno, lo que sí que está, Perdón, dime. adelante, adelante. Nada, nada. Lo que Oh, sí que está pasando es curioso, es que cada vez hay más gente que está estudiando en la privada, se están yendo de las universidades públicas. ¿Por qué? Porque las universidades públicas no pueden crecer porque no tienen dinero para abrir más centros, no se han fundado nuevas universidades. Entonces, no podemos absorber más estudiantes y los estudiantes tienen que ir, por ejemplo, si estudias medicina, solamente la gente que tiene una nota altísima puede entrar en las facultades de medicina de las universidades públicas. Como mucha gente se queda fuera, se van a estudiar en una universidad privada. Y entonces ahí hay cada vez más gente estudiando en privadas. Y eso también hace que, bueno, la gente empieza a pensar que si da lo mismo que sea público y privado, ahí hay un poquito
de terremoto, pero todo el mundo sabe y nosotros una de las cosas que estamos haciendo es una campaña muy fuerte para decir que la investigación en España se hace sobre todo en la pública. Fíjate, el 95% de los proyectos de investigación están en las públicas, no en las privadas. No es como en Inglaterra, que bueno, que puede haber una universidad privada con una financiación privada que haga un gran descubrimiento de vacuna o tal, ¿no? Nada, en España ahora tenemos un caso de un investigador que se llama Barbacid, Mariano Barbacid, que ha descubierto sobre cáncer de páncreas, ¿sabes? ¿No? Ha hecho unos ensayos que parece que son bastante buenos, todavía queda, pero parece que con un triple medicación, con un triple tratamiento, soluciona el cáncer de páncreas, que es de lo peor, ¿no? que hay. Y este señor estudió en la Complutense, estuvo luego en Estados Unidos, pero luego volvió a España a un centro oficial nacional de investigación, solamente que ha recibido algunas subvenciones de fundaciones privadas, pero pocas. Pocas. Entonces es un ejemplo de cómo la pública, el sistema de investigación universitario público es fundamental, ¿no? Para la sociedad, para avanzar en las enfermedades, para todo, ¿no? Y eso en España todavía se mantiene. En Estados Unidos yo ya sé que no, porque ha habido mucho ataque, ¿no? Se entiende en España y mundialmente que la Complu es una de las universidades más famosas, ¿no? En la Tierra, en el planeta. Y, y claro que muchas personas ponentes en España han estudiado en la Complu y muchos periodistas con ustedes, Sí, ¿no? algunos buenos, Y, algunos buenos. y profe, en términos de lo que está impulsando estos derechistas, realmente por qué quieren más o menos dañar a la capacidad investigativa del país. Esta parte no entiendo. Mm. Pues mira, es pura ignorancia, Toby, es pura incultura. Es decir, es gente que no valora porque no saben esto que yo te contaba de Barbacido, no saben lo que está haciendo la investigación, ¿no? Consideran que todo lo que sea investigación no vale, ¿no? Y entonces no hay que invertir dinero en ello. Y entonces cuando les dices que gastas 1.000 millones de euros anuales en la universidad, dicen, ¡buf! ¿Y para qué? Eso no sirve para nada, tal, porque no le dan valor, ¿no? Yo creo que hay un problema también de, bueno, como cuando se desmonta todo el sistema de medios de comunicación que había en el siglo XX, ¿no? Y se desmonta toda la industria de la comunicación de masas, hay una pérdida bastante grande de capacidad de información. Y hay mucha gente muy ignorante y que realmente consideran que no hace falta un Estado, por ejemplo, que no hace falta una sanidad pública, que es muy caro y no hay que mantenerla, o que los inmigrantes son demonios que te roban el trabajo y tal. Eso es gente que realmente ignora la realidad, ¿no? Pero es verdad que puede llegar un momento que si un político dice no voy a invertir dinero en la universidad porque es muy caro, que lo hagan las empresas privadas, hay gente que dice muy bien, perfecto, mejor, porque no estaban haciendo nada, ¿no? Pero claro, porque ignoran, ¿no? Es un problema de ignorancia. A mí me preocupa mucho porque yo creo que ese es el motor de la extrema derecha, ¿no? De el pensar que, bueno, lo que les está pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? La ignorancia y el fanatismo les ha llevado a votar a una persona que les está destruyendo, ¿no? Que es Donald Trump, ¿no? Y ahora están dándose cuenta, ahora se dan cuenta de lo que han hecho, ¿no? Pero tienen que ver las consecuencias, es terrible, ¿no? Y sugiere que hay valor, por un lado, en esta acción directa Sí. que hacen ustedes, también en campaña publicitaria sobre el valor universitario. Y ustedes están en un lugar ideal para hacerlo en términos, por un Ujú. lado, de sus capacidades periodísticas, por otro, sus enlaces con periódicos, revistas populares, etcétera, etcétera. Eso Entonces, a es, este sí. nivel hay una campaña también. Sí, y de hecho es en lo que yo estoy colaborando más,
porque en las otras movilizaciones, incluso la campaña por Palestina, no lo teníamos muy bien organizado y no había una estructura, pero ahora ya aprendimos un poco más y estas últimas movilizaciones estamos trabajando. Yo, por ejemplo, es verdad, conozco muchos periodistas, muchos estudiantes que antes eran estudiantes míos, trabajan en medios y tenemos además el lenguaje común, podemos convocarles, pueden tal, y estamos utilizándolo, claro, televisión, todo lo posible, ¿no? Y de hecho ha sido uno de los éxitos, me decía uno de los políticos los que actuaron en la Asamblea de Más Madrid, me decía que son Yolanda, ya sabes, tu futura mujer, eh, de Yolanda, me decía que uno de los éxitos de esta movilización es el hecho de que está llegando mucho más a la opinión pública a través de los medios, ¿no? Porque estamos haciendo noticias, estamos haciendo ruedas de prensa, hemos hecho un par de ellas. Luego hicimos una iniciativa muy bonita que eran clases en la calle y salimos un día a dar clases en la calle, profesores. Bueno, de hecho salimos 3 días antes justo de la huelga y fue un éxito porque llevamos clases de física a la plaza de Reina Sofía, fuimos a dar clases de semiótica en el Parque del Retiro, estuve dando yo, y entonces la gente aprecia mucho. Y otra cosa que hicimos, que vamos seguramente a repetir, es una marcha ciudadana. Esos días de protesta en noviembre fue un éxito. Salimos de la ciudad universitaria, de aquí de Moncloa, fuimos andando por todo el centro de Madrid con una pancarta muy, muy grande, un grupo de unas 400 personas o así, íbamos diciendo lemas, universidad pública, luchaban por la universidad pública y tuvo mucho éxito, llamó mucho la atención, salió en todos los periódicos, en la radio. Entonces sí, es muy importante. Hoy en día ya sabemos el activismo, ¿no? Es fundamental. Y también contamos con gente de activismo también, porque las profes de Bellas Artes han hecho maravillas, han hecho unas pancartas preciosas, hicieron una gran pancarta tendría unos 10 metros, una cosa así, la pancarta muy grande, con una imagen de Goya, de los fusilamientos de Goya del 2 de mayo, que es una imagen histórica, pero en vez de fusilar a españoles, los franceses y tal, en el cuadro de Goya son franceses fusilando a españoles y tal, en el 2 de mayo de 1800, pero aquí ponían a gente del PP fusilando a la universidad, ¿no? Entonces era una enorme pancarta muy bonita y salió en todos los medios, está siendo bastante importante. Vamos a ver si seguimos porque es un pulso. Ahora tenemos que mantener, fíjate que es muy interesante el marco temporal, porque el año que viene, el mes de mayo aproximadamente, hay elecciones en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Entonces, estamos en un momento en que si no sacan la ley de represión esta que quieren sacar, si no la sacan este año, hasta abril, mayo, ya no la van a sacar porque supondría un desgaste con las movilizaciones y todo esto, ¿no? Entonces, si conseguimos ahora, vamos a hacer movilizaciones, ya te iré contando, vamos a hacer huelgas, vamos a hacer marchas, vamos a hacer un documento muy amplio contra esa ley, etcétera, y para pedir mejor financiación. Si conseguimos ganar el pulso de aquí a mayo y no sacan la ley y no hacen y no imponen una financiación más baja, habremos ganado la batalla, por lo menos por este año, ¿no? Por lo menos hasta que vuelva, si vuelve a ganar el PP, pues volveremos a empezar, pero es así. Un problema en general con la vida política española es una concentración que es un fetiche en escándalo, no Mm, en política pública. Caso de mm, la Complutense, ustedes tienen un problema específico asociado con el gobierno nacional y sobre todo mm, la presidencia, ujú. sin pedirte de hablar en una manera detallada sobre esta cuestión, porque sin duda es complicada. Ha sido importante en su imagen, imagen de la Complutense, imagen de la universidad pública en general. Muchísimo, muchísimo, Toby, porque ha perjudicado muchísimo. Fíjate que es un asunto menor porque es un curso que se entregó a la mujer del presidente de gobierno. eh,
que no tenía que habérsele dado porque efectivamente ya no tenía las cualificaciones, pero bueno, es un trato de favor que hubo puntual, vale, que además lo llevó a cabo no este rector, sino el rector anterior hace casi 10 años. Es decir, que es un asunto antiguo y tal, pero ha hecho muchísimo daño, ha perjudicado muchísimo porque, ya te digo, o sea, por ejemplo, ahora yo digo, soy catedrática y la gente dice, ah, como la mujer del presidente del gobierno, te han regalado la cátedra. Y esto te lo dicen en redes sociales, ¿sabes? Como Begoña se llama. Tú eres como Begoña, a ti te han regalado, claro, imagínate, parece que todos los académicos somos gente que nos han regalado todo, ¿no? Ha hecho mucho daño, mucho daño, realmente, pero es una práctica, fíjate, que no era, es una práctica que llevan a cabo las universidades en todo el mundo, porque cuando hay donadores o gente que aporta dinero, se crean cursos para ellos o con sus temas, ¿no? Se les invita. No es una cosa que sea tan rara, pero es verdad que fue una metedura de pata enorme, enorme, sí. Nos ha hecho mucho daño, sí. Y profe Eva, tengo una pregunta más para ti. Después de tu respuesta, quisiera invitarte a añadir algo. Puede ser una reflexión sobre el terreno que ya hemos considerado o puede ser un tema nuevo. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Qué te podría decir? Mira, yo el otro día leí de Jane Fonda, ¿sabes? Jane Fonda, la actriz, pero dijo una cosa muy interesante. Dijo, yo tengo tendencia a estar deprimida, a tener depresiones, estar triste y una de las cosas que más energía me da para salir de las depresiones es el activismo, dijo ella, Jane Fonda. Y yo lo leí y me di cuenta de que es verdad, que una de las señales de que no ya una persona, sino una cosa como una universidad tiene energía es que haya activismo, que haya movimiento, que haya protesta de verdad, ¿no? Que la gente salga a la calle con una pancarta a pegar gritos. Y eso está pasando en la Universidad Española. No solo en Madrid, porque tenemos también en Andalucía tienen problemas también por lo mismo, es el mismo patrón, hay poco dinero, hay ganas de controlar a la universidad ideológicamente. En el norte pasa igual. Bueno, entonces yo creo que es muy buena señal que estemos aquí tú y yo hablando de activismo y que nos preocupe y que podamos decir que está funcionando algo, porque eso es señal de que la universidad está viva, que tiene futuro, porque si realmente no hubiera nada, eso sería la muerte, ¿no? Por falta de energía, como con Jay Fonda. O sea, es que es fundamental. Y para mí, personalmente, estar trabajando en esto es parte de mi trabajo. No lo considero una cosa rara. Es como tenemos que hacer, ¿no? Y igual pienso que tú haces no solo con el podcast, sino con los artículos, ¿no? Y toda la actividad que llevamos a cabo no es solamente por enseñar cosas, contenidos, sino para mantener la universidad fuerte, ¿no? Así Entonces, por que un lado, la situación te preocupa con mucha razón. También tus colegas estudiantiles y profesionales. Por otro lado, está dinamizándote con este total. espíritu Jane Fonda de esperanza, de To- organizarse, de ser Eso es, militante pacífico, etcétera. eso es. Yo creo que es muy importante. Mira, por un lado, lo que ha pasado en Minnesota es terrible, pero también estamos viendo a la gente organizándose, ¿no? Por primera vez desde hace mucho tiempo. Bien organizándose porque el peligro es muy grande, entonces tienen que organizarse bien. Cuando han visto lo que viene, ¿no? Que puedan dispararle a cualquiera un tiro, Es como esto si ya es aquí en terrible. México el terremoto real de 85, probablemente al menos 15,000 personas murieron, pero mucha gente dice que fue el crecimiento de sociedad civil, Ah, eso es. falta de acción efectuosa, real, rápida por el gobierno, el La crecimiento gente se organizó. de la sociedad civil, Yo de me acuerdo, fíjate, organizarse. de las imágenes en televisión y cómo en el 85 y cómo efectivamente yo entendía que empezaba a movilizarse México. No me Es muy, chingues, naciste en 84, no recuerdas nada de 85. ya me gustaría, wishful thinking. Bueno, Entonces, pero escucha, Jane Fonda está sí puedo 30 años ver, mayor, ¿eh? sí, sí. Que tú y que yo, 30 años más y mira, ¿eh?
bastante bien. Exacto. Y todo por activismo. Profe Eva, mil gracias por dedicar Muchísimas este gracias. tiempo a nosotras, a nosotros, Encantada. porque estás muy ocupada en un montón de cosas Bueno, y harás con estas campañas, pero también con tus investigaciones, tus bueno, escritos, todo eso. Ha sido un sí, placer. pero muy feliz de estar aquí. Muchas gracias a ti por mantener el podcast, que es maravilloso.